Continuamos en Más y hemos hablado de nuestra comunidad. Como siempre, de vez en cuando nos gusta salirnos de ella, salirnos de nuestro país y ver cómo nos ven desde Bruselas. Además, con esta semanita y el Juncker con De Guindos, el estrangulamiento ese... Sí, la verdad que Europa no deja de A ver si hay darnos, algún segundo... Que nos cuenten. Bueno, una segunda lectura. Vamos a saludar a nuestro invitado, el eurodiputado por el Partido Popular, el eurodiputado navarro Pablo Zalba, y también lo digo porque en estos tiempos que corren, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de la Unión. Ahí es nada, ¿no?, con la que está cayendo Pablo Zalba. Buenas noches. Con la que está cayendo, efectivamente. Buenas noches, Vera. Buenas noches, Gonzalo. Buenas ¿Qué tal? noches. Bueno, pues bien, pendientes también de todas las decisiones que se están tomando en Bruselas, que marcan sin duda después nuestro ritmo y nuestra vida cotidiana, ¿no?, por decirlo de algún modo. Oye, Vera, que es que como hemos estado hablando de lo del ayuntamiento único aquí en la comarca de Pamplona, cuéntanos cómo está Bruselas capital, que creo que hay un poquito también de... Bruselas, yo no soy un experto cómo está definida, pero según tengo entendido, no es un ayuntamiento único, sino que son varios ayuntamientos los que gestionan Bruselas. Yo, por ejemplo, vivo en Ixelles y debe haber un ayuntamiento de Ixelles. Con su propia policía... Lo que no sé si cada uno tiene su propia... Sí, porque he visto cuando estuve, ¿te acuerdas en diciembre que estuvimos? Es verdad que tenía su propia... Sí, la ponía, policía de Ixelles. o al menos en los coches ponía, sí, como del barrio. Qué observador, Gonzalo. Pues se intenta aprender cuando se viaja también. No, siempre hay que intentar aprender. Pero es verdad, yo creo que es una buena idea lo del Gran Pamplona. Sí, sería una Unión Europea en chiquitito, ¿no?, en la comarca. Europea, si vamos cada vez a mayor integración de la Unión Europea, pues quizá también aquí tenemos que ir a mayor integración. Sobre todo lo que sea gestionar mejor los servicios con menos gasto, pues yo creo que no queda más remedio que ir en esa dirección. Y aprovechando que señalas, Pablo, este asunto, realmente en la Unión Europea se ha hablado mucho en los últimos años de que también es una institución que es un saco roto, ¿no? Duplicidad, numerosísimos eurodiputados. ¿Se puede gestionar mejor también la propia Unión en ese sentido? Es decir, ¿es una institución cara para los ciudadanos europeos? Bueno, yo no sé las cifras exactas, pero nosotros somos 754 diputados para 500 millones de habitantes. Si hacemos el ratio comparado con el Parlamento de Navarra o comparado con el Congreso de los Diputados, tampoco es una cifra excesivamente elevada. Hombre, todo lo que sea evitar duplicidades, yo creo que estamos en el momento de eliminar todas las duplicidades a nivel municipal, a nivel autonómico, a nivel nacional y obviamente también a nivel europeo. Lo que sí que es verdad que los países, los Estados miembros, hemos decidido que algunas políticas sean competencia de la Unión Europea. Es decir, en algunas cuestiones, como por ejemplo comercio, que era la comisión en la que yo estaba antes, es competencia exclusiva de la Unión Europea. Esas competencias que asume la Unión Europea en detrimento de los Estados Unidos, de los Estados miembros, no de los Estados Unidos, perdón, debería ir en detrimento también de reducir la burocracia en los Estados miembros, o sea que debería ir compensándose todo. Nos gustaría que esta noche nos contara Pablo Zalba que se ha hablado de esa famosa imagen con De Guindos, Bueno, yo creo que fue fruto de una broma, obviamente, y después de la famosa foto con la mano en el cuello hubo un abrazo, y eso obviamente, como es más habitual y tiene menos morbo, no vamos a decir que no, pues no ha salido tanto como la mano al cuello que estamos viendo. Ha dado mucho juego, ¿eh? Ha dado mucho juego, pero yo creo que lo importante es que el Gobierno de España salió fortalecido de esa reunión, que el Gobierno de España salió con un compromiso firme y que el Gobierno de España va a cumplir ese compromiso. Y sobre todo yo creo que demuestra que España tiene credibilidad otra vez en la Unión Europea. En este sentido, es más o menos el mismo mensaje que el presidente Rajoy ofreció ayer en un largo debate para dar explicaciones en el Congreso de los Diputados en torno a los movimientos que se habían hecho en la Unión. Hay quien lee en que de las palabras de Rajoy se deduce que el Gobierno de España se marcó un farol situando el déficit en el 5,8, sabiendo que Europa no se lo iba a consentir y que era la única manera. Es como cuando uno compra una casa, ¿no? Di que la vendo en 200.000 para poder sacar 180, ¿no? No sé si podemos estar de acuerdo en esa afirmación. ¿Es una estrategia loable o no? España confiaba en que se pudiera autorizar un 5,8. Lo primero, una anécdota. Ayer en la prensa europea, y principalmente Financial Times, el prestigioso diario económico británico,
vendía la noticia como un triunfo del gobierno español. Y eso también dijo García Margallo, el ministro que usted conoce, que era una victoria de España. Que es una victoria de España. En cambio, la prensa española no ha reflejado tanto como una victoria del gobierno español, sino como un mercadeo, digamos. Aquí lo importante es que el gobierno anterior pactó dos cifras, el 6% para el año 2011, que incumplió de forma, como hemos visto, brutal, y pactó un 4,4 para este año que nos encontramos, que era a todas luces un objetivo imposible de conseguir. Era imposible porque ningún país... ¿Cerrado el 6 el año anterior? Efectivamente, esa es una de las claves por qué no era posible cumplir el 4,4. Primero, porque ese objetivo se había marcado teniendo en cuenta que el año anterior, 2011, íbamos a alcanzar un déficit del 6%. No se alcanzó esa cifra, sino que se superó, como he dicho antes, por mucho, y alcanzando un déficit del 8,51%. Además, cuando se estableció el objetivo del 4,4%, se preveía que la economía iba a crecer este año un 0,7% y la previsión del Gobierno de España es que caiga la economía 1,7%. Por lo tanto, todas las premisas habían fallado y el Gobierno español lo que sí tenía claro era que la cifra que fijase la iba a cumplir. El Gobierno español estimó que teníamos que alcanzar un déficit del 5,8% y al final la Unión Europea ha dicho que el 5,8 no, que España puede hacer un esfuerzo adicional y ese esfuerzo adicional supone 5.000 millones más y supone alcanzar la cifra del 5,4. Pero yo no tenga ninguna duda que creo que esto es un logro y un éxito del gobierno español y además es un compromiso. Es decir, que ese 5,3% de déficit va a ser la cifra y va a ser el cumplimiento que va a hacer el gobierno a final de año. ¿Y en ese toma y daca también se está satisfecho desde Bruselas? ¿Están satisfechos allá? Pues yo creo que sí que están satisfechos. El martes, tuvimos un pleno para evaluar las decisiones del Consejo pasado, del que se celebró el 1 y 2 de marzo, si no me equivoco, y Barroso dijo que estaba realmente satisfecho con las reformas emprendidas por el gobierno español, que iban en la senda de la consolidación y que eran medidas creíbles. De hecho, algún eurodiputado incluso le echó en cara al presidente de la Comisión Europea. De trato de favor, ¿no?, a España. Efectivamente, de trato de favor a España frente a otros países, como Hungría, que había incumplido el déficit y se ha iniciado un proceso sancionador. Y Barroso dice, ojo, que en absoluto se ha dado un trato de favor a España. La diferencia es que España es un gobierno creíble, que plantea unos objetivos y que tiene toda la credibilidad del mundo para cumplir esos objetivos. Hasta ahí podemos estar de acuerdo, ¿no? España, desde Europa, según nos dice el eurodiputado Pablo Zalba, es ahora mismo un Estado miembro creíble. Pero ¿hasta cuándo tiene margen España para pasar de ser creíble a ser de confianza? Es decir, porque se están poniendo en marcha las reformas, gustan en Bruselas, gustan también a los presidentes de los países más importantes de la Unión. Pero, ¿qué margen tiene España para empezar a funcionar? Porque, es decir, Bruselas se dejará de confiar cuando los resultados no vengan. ¿Cuál es el margen? Bueno, yo no tengo ninguna duda que si seguimos por esta línea, y además el Gobierno ha anunciado que estas reformas no son las últimas, sino que va a ser parte de un proceso reformista que no ha hecho más que empezar. Se está preparando la ley de emprendimiento, que ya lo ha anunciado el Gobierno, con lo cual van a seguir habiendo reformas y no tengo ninguna duda que esas reformas seguirán aumentando la credibilidad del Gobierno. Ahora la clave, todos estamos de acuerdo que hemos conseguido un gran pacto, que es el pacto fiscal que consolida la austeridad, pero ahora lo que hay que incentivar desde todos los ámbitos de la Unión Europea y junto con los Estados miembros es el crecimiento. Es evidente que solo con austeridad no vamos a salir de esta crisis. Por lo tanto, el próximo reto al que nos enfrentamos es incentivar el crecimiento. Insisto, desde la Unión Europea y desde los Estados miembros. Oye, Pablo Zalba, el próximo día 19, el lunes 19 de marzo, Día del Padre, también es un día especial, ¿no?, para los navarros en el Parlamento Europeo, ¿no? Efectivamente, vamos a organizar el Día de la Cultura Navarra en el Parlamento Europeo, así lo hemos definido. La verdad que tenemos dos actos
culturales muy importantes y estamos muy ilusionados preparándolos. Además, hemos invitado a todos los navarros residentes en Bruselas y vamos a juntarnos allá todos los navarros posibles. Pues no sé el número, pero son unas cuantas decenas, si no cientos de personas. Además, muchos nos han dicho que sí. Y el acto consiste, primero vamos a presentar un libro que ha escrito un navarro, que se llama Fermín Urbiola, sobre la reina Fabiola. Y ya que el Parlamento Europeo está en Bruselas y tuvo una reina española, pues vamos a presentar el libro que se presentó hace meses aquí en España, incluso en Pamplona, y ahora lo vamos a presentar en el Parlamento Europeo. Y luego irá seguido de un concierto de la Escolanía del Orfeón Pamplonés, que va a ser también un orgullo que el Orfeón la Escolanía del Orfeón Pamplonés esté en el Parlamento Europeo y que todos los europeos, todos los diputados, los trabajadores de todos los Estados miembros que están allá tengan la oportunidad de escuchar esta magnífica escolanía que es la del Orfeón Pamplonés. ¿Se suelen celebrar este tipo de actos o de días, por ejemplo, Día de Navarra, Día de otras regiones en el Parlamento Europeo? Lo del Día de Navarra es un poco invención de mis colaboradores y yo, pero sí que hay muchos conciertos. Día de la Cultura Navarra, ¿no? Día de la Cultura, sí, efectivamente. Porque cuando, te pongo mi ejemplo, cuando estuve yo en el Parlamento en diciembre, sí que hay muchas exposiciones, ¿no? Ahí se intenta, ¿no?, hacer muchas cosas. Hay muchísimos eventos culturales. Al final es un poco la capital de Europa, donde todos los Estados miembros, donde todas las regiones quieren exhibir pues tanto su cultura, su arte, su gastronomía incluso. Entonces hay multitud de eventos. El año 2009, si no me equivoco, organizamos una exposición de arte contemporáneo navarro en la que fueron 5 pintores navarros y también tuvo muy buena acogida, con lo cual seguiremos a lo largo de hasta 2014 que me queda haciendo iniciativas de este tipo. ¿Qué importancia tienen las regiones en el marco de la Unión? Porque claro, cuando hablamos de una Unión que engloba tantos millones de europeos, todos con sus particularidades, cada país con las suyas y dentro de los países las regiones llamadas de diversa manera en cada Estado miembro. Pero cuando Pablo Zalba dice, por ejemplo, yo soy navarro a un eurodiputado nórdico, por decirlo de algún modo, ¿se entiende qué es esto de Navarra en el marco de la Unión, por ejemplo? ¿Qué saben de nosotros, por ejemplo? ¿Qué saben? Sobre todo que intentamos que sepan. Yo sí que intento continuamente vender nuestra Navarra, intentar vender nuestras costumbres, nuestra gastronomía, nuestro folclore, nuestra actividad y tejido empresarial, que también es muy importante. Y yo creo que las regiones juegan un papel fundamental. De hecho, existe el Comité de las Regiones que se reúne periódicamente en Bruselas y que a partir del segundo semestre del año lo va a presidir un español, que es el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, con lo cual es un orgullo que todas las regiones europeas estén presididas por un español. Hace poco estuvo el consejero de Educación, estuvo con el ministro español, pero estuvo el portavoz del gobierno en representación de la presidenta, y la presidenta también estuvo hace meses en la reunión habitual del Comité de las Regiones. Yo creo que tiene un papel fundamental y sobre todo que se pueden estrechar muchos vínculos y establecer muchos convenios de colaboración entre las diferentes regiones europeas. Siempre es positivo esta clase de encuentros. Tenemos una región espejo muy parecida a Navarra en el marco de la Unión, seguro que la hay, ¿no? Pero siempre hay una con la que se puede comparar a la nuestra. La verdad sería que difícil, Vera ¿no? Me pilla fuera de juego. Yo no sabría si hay una región parecida a Navarra. Es evidente que la autonomía que tiene Navarra es un poco, y las competencias que asume Navarra son un poco únicas en otros países y extraordinarias. Hay países que las regiones no tienen ni mucho menos las competencias que tienen las comunidades autónomas españolas y mucho menos aún las competencias que tiene nuestra comunidad, y más aún hoy que celebramos el 30 aniversario del mejoramiento. Seguramente los Länder alemanes puedan compararse a Navarra en cuanto a nivel de competencias, pero no muchas regiones, o incluso por la historia Escocia quizás también. Y es muy difícil sacar a los eurodiputados como al resto de personas del mundo del sota, caballo y rey de Navarra, que es San Fermín, San Fermín y San Fermín. Hombre, no es fácil. La verdad que nos conocen sobre todo por nuestras queridas fiestas de San Fermín, por los encierros, pero bueno, siempre a través de estos actos que intento organizar, pues se van conociendo otros ámbitos de la cultura y de la realidad navarra, y todavía me quedan unos cuantos, casi 2 años y medio, para seguir vendiendo nuestra querida comunidad foral. Bueno, pues el día 19 hay una nueva oportunidad en esa celebración del Día de la Cultura Navarra
en el seno del corazón de la Unión, en Bruselas. Muchísimas gracias al eurodiputado Pablo Zalba por haberlo compartido con nosotros y por haber hablado de esos temas de importancia económica, ¿no?, para todos. Muchísimas gracias, Pablo Zalba. Y nos